Bueno, este es un nuevo video de la serie de inteligencia artificial. Es un video que pienso que debería haber grabado al inicio, pero se me ocurrió ahora para mostrar algunas ventajas que he visto en Delphi. Yo programo en Delphi porque uso este lenguaje y este IDE de desarrollo desde hace 8 años, cuando desarrollé mi trabajo de grado de la universidad de licenciatura en matemáticas. Y 3 años después también realicé mi proyecto de programación en la maestría en ciencias de la educación para desarrollar un software educativo en el cual trabajé sólidos de Revolución. Luego ya me migré al espacio de Delphi. Antes estaba trabajando con Lazarus, que es digamos una versión gratuita del Delphi, y que también podríamos pues dedicar como algún tiempo, una vez termine esta serie, a tratar de pasar o de convertir todo el código que hagamos en Delphi, convertirlo a Lazarus para poder utilizarlo allí. Entonces, en este video quiero mostrar algunas ventajas de programar con Delphi. Bueno, entonces una de las primeras ventajas es que es un lenguaje orientado a objetos. Ahora los lenguajes que se están usando, digamos el 90% de las aplicaciones que se hacen para inteligencia artificial, las están desarrollando con Python, y obviamente Python también es un lenguaje orientado a objetos, pero hay una diferencia entre el Delphi y el Python, y es que el Python es un lenguaje interpretado, mientras que el Delphi es un lenguaje compilado. Cuando uno desarrolla las aplicaciones, entonces lo que hace el Delphi es compilar o transformar todo el código que uno hace al código de la máquina y dejar ahí un ejecutable listo para uno, digamos, desarrollar sus aplicaciones o sus estudios, o la tarea que tenga que desarrollar el software en un sistema operativo como Windows. Actualmente Delphi también compila aplicaciones para Android, para sistemas Mac, para el iPhone, para el iPad, también para Linux, pero esencialmente Delphi es un lenguaje, digamos que es un lenguaje que es compilado. Entonces, al ser compilado nos ofrece, digamos, más herramientas para la programación orientada a objetos. No estoy diciendo que Python no lo haga, pero sí estaba viendo algunas, digamos, características de Python en las que se dice que Python es un poco lento para la inteligencia artificial, y lo que hace es utilizar librerías que transforman el código a C o C++. Entonces, por eso pues directamente voy a trabajar en este lenguaje de Pascal que está incluido en Delphi. Al ser un lenguaje orientado a objetos, entonces nos permite crear clases y objetos como plantillas, y esas plantillas nos permiten crear objetos de forma masiva. Otra de las ventajas de que sea un lenguaje orientado a objetos es que ese código es reutilizable y lo podemos actualizar de forma muy fácil en un solo archivo. Es un código portable que podemos usar en múltiples proyectos a la vez. O sea, yo voy construyendo mis librerías de inteligencia artificial o de lo que yo necesite hacer, como lo estamos haciendo en esta serie, y no solamente lo puedo utilizar en un archivo y quedo ahí, no. Lo puedo copiar y pegar, o inclusive dejar en una carpeta estática de la cual puedo empezar a llamar desde diferentes proyectos. Nosotros estamos trabajando con las redes neuronales inicialmente, y aquí tenemos esta neurona que tiene sus propiedades. Entonces, la programación orientada a objetos, como hemos venido haciendo con algunos archivos como la lista de números, las funciones de activación, simplemente se define la clase de tipo T-component, se declaran las propiedades, los procedimientos y las funciones que son propias de este objeto. Entonces, visto de esa manera, nosotros vamos a crear un modelo, una plantilla, aunque me gusta más la palabra modelo, para definir a los objetos. Entonces, esto nos permite crear unos modelos bien definidos
para crear de forma masiva las neuronas, las capas, las redes neuronales y más adelante los agentes. Una de las cosas que, digamos, me ha llamado la atención de la inteligencia artificial es que se pueden crear agentes inteligentes, y yo quiero mirar desde el Delphi cómo crear un agente dándole su propio cerebro, por así decirlo. O sea, voy a crear más adelante una clase o un objeto tal como vemos aquí, en la cual le voy a proveer de una red neuronal que aprenda por sí sola. Esto con el fin de llegar finalmente al desarrollo de videojuegos autónomos. No soy un experto en videojuegos, pero sí sería una de las cosas que me gustaría hacer para aplicarlo de la inteligencia artificial. Bueno, otra de las ventajas de programar en Delphi, y que eso también lo tienen casi todos los programas que trabajan de inteligencia artificial, como el Python, como el R, Prolog, hay varios que se me olvidan, Java, C++, C, es esta utilidad de abrir archivos TXT, CSV, XLSX, XML, MDB y el INI. Y también permite guardar esos tipos de archivos. En TXT todos los conocemos, archivo de texto plano. El CSV es un sistema de variables separadas por comas. El XLS o XLSX pues son archivos de Excel, tablas de Excel. El XML es digamos un lenguaje, por así decirlo, de marcas. Entonces voy teniendo las marcas y me van almacenando datos. El MDB es el sistema de archivos que maneja Microsoft para las bases de datos de Access. Y el INI es uno de los que más me gusta de todos estos, porque puedo almacenar las variables de una forma muy fácil. Aunque el CSV también tiene sus, digamos, una forma en Delphi de tratarlo rápidamente. De los que menos me gustan aquí es el TXT y el XML. Inclusive el XLSX porque es un poco complicado en Delphi hacerlo. Digamos, no súper complicado, pero no me gusta la dinámica que trabaja ahí. Pero de los que más vamos a usar es CSV, MDB y el INI. Otra de las ventajas, y esta me ha parecido muy buena, es que nosotros podemos instalar en Delphi una librería llamada GLSen para crear entornos 3D tridimensionales, y además trae un motor de juegos incluido. Digamos que no es el más óptimo como el Unity o como el Unreal, pero nos va a permitir hacer unas buenas pruebas. Que aquí más o menos se ve una imagen de algo muy sencillo que hice, es, digamos, un laberinto para jugar al Sokoban. Y tiene una utilidad para crear gráficas estadísticas que se llama T-Chart, en donde podemos crear todos estos tipos de gráfica que nosotros vemos aquí: lineares, barras horizontales, área, puntos, pasteles, tipos de áreas horizontales, esta de flechas, que son gráficas que también nosotros vemos en otros lenguajes de programación como el Python. Estoy haciendo una analogía con Python porque en Python digamos que la mayoría de las personas eligen Python porque tienen todas esas utilidades. Utilidades de abrir archivos de este tipo para analizar los datos. Tienen utilidades para graficar y mostrar los reportes. Aquí también, aunque no lo incluí en esta presentación, Delphi también tiene una utilidad para exportar archivos PDF si es que queremos mostrar informes de los análisis que hemos hecho con la inteligencia artificial. Pero principalmente trabajo con Delphi porque tiene soporte para conexión a bases de datos. Esto me va a permitir que si yo tengo datos en un servidor remoto, los puedo traer desde allá, desde la misma aplicación Delphi, y puedo empezar a hacer el análisis. O también yo puedo crear mi propio servidor, que en Delphi se llama DataSnap, y ese servidor me va a servir, valga la redundancia, para almacenar datos en un servidor, ya sea de Windows o Linux, porque Delphi también permite crear servidores para Linux.
y estos servidores los puedo ejecutar de forma remota, y ahí puedo tener todos mis datos de las redes neuronales o de las aplicaciones que tengo para análisis de datos. Aquí tenemos, digamos, una lista de la principal componente que uso para la conexión con las bases de datos, que es el FileDAG, donde principalmente utilizo el connection y el query para establecer la conexión con las bases de datos. Y otra parte fundamental por la cual trabajo con Delphi es porque me permite crear entornos visuales, entornos gráficos en los cuales, como ustedes ven aquí, pues puedo tener etiquetas, puedo tener listas, puedo tener barras de progreso. En este caso, por ejemplo, esta aplicación que desarrollé para utilidades de matemáticas y para dar clases, puedo tener una lista de iconos. Entonces, digamos que es una forma muy práctica para uno ir organizando todas sus aplicaciones, todo lo que uno está desarrollando. Por ejemplo, aquí tengo un programa de investigación en el que uno puede ir desarrollando una propuesta de investigación con todos sus datos principales, como palabras clave, referencia, antecedentes, y aquí hay una gráfica de los datos que uno va introduciendo en el software. Entonces es un entorno que le permite a uno crear vistas muy dinámicas, vistas muy llamativas, muy bonitas, para uno presentar sus aplicaciones. En ese caso yo no he trabajado con Python. Tal vez las personas que han trabajado con Python sabrán si en Python se pueden hacer este tipo de desarrollos, de más que sí se pueden hacer, pero pues en la experiencia que ya tengo de 8 años, pues no quisiera cambiarme de este lenguaje y entonces seguir explorando en inteligencia artificial. Además también pues digamos que hay un pequeño grupo de personas, y por la cual sé que muchos me siguen en este canal, es porque también les interesa seguir trabajando en Delphi, porque lo han trabajado a través de muchos años, y digamos que aunque uno lo puede hacer, uno puede pasarse el lenguaje, uno puede empezar a estudiar Python, a estudiar C, a estudiar R. Uno ya tiene como toda la experiencia con este lenguaje de programación Delphi, todas las herramientas que tiene, pues uno quisiera seguir trabajando en eso. Entonces por eso es que estoy grabando, digamos, esta serie de tutoriales y de videos para que los que quieren estudiar inteligencia artificial pues lo hagan juntamente conmigo. Otra, digamos, aplicación que estoy desarrollando de secuencias didácticas, y traigo simplemente esta imagen aquí para mostrar que se pueden crear listas de datos, se pueden crear ventanas para abrir proyectos, se pueden crear asistentes. Aquí tengo otro proyecto en el cual trabajo directamente con consultas SQL. Esto es desde Delphi. Tengo una base de datos y desde Delphi puedo hacer estas consultas de forma dinámica. Puedo escribir aquí y ejecutar los comandos. También puedo presentar, digamos, los proyectos, todo lo que voy haciendo así como en carpetica, se pueden ir abriendo, y con eso se pueden crear asistentes. Aquí creé un asistente, digamos, está el paso a paso, siguiente, 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 para crear ejercicios de cálculo diferencial. Y también quise mostrar esta ventana aquí porque aquí también incorporé código LaTeX. Los que conocen el código LaTeX pues saben que es un lenguaje que me permite escribir libros y artículos científicos, pero principalmente donde puedo incluir fórmulas matemáticas. Entonces con Delphi también he hecho esa incorporación de agregarle LaTeX y poder compilar inclusivamente desde el Delphi. O sea, en Delphi, por ejemplo, aquí donde está este botón de compilar, yo le doy clic ahí y él me compila el archivo y me saca un PDF de los ejercicios que hice aquí. Espero que les haya gustado este video, que simplemente fue como teórico mostrando las ventajas de Delphi, que me regalen un like, que se suscriban a este canal y que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen estos videos de inteligencia artificial y de matemáticas. Nos vemos en otro video de inteligencia artificial. Gracias por ver esta serie de videos. Hasta pronto.